Toca el momento de realizar un ajuste del diseño de nuestro formulario, y es también una parte muy importante de la programación de la aplicación dentro de Symfony. Y siguiendo con la plantilla que estamos utilizando de Bootstrap, fijaos que aquí tenemos el diseño de un formulario de acuerdo a ese estilo que viene incorporado en la plantilla, con sus clases de grupo y sus clases de cada uno de los elementos. Fijaos la comparativa de cómo lo tenemos ahora a cómo lo queremos. Para ello, la documentación de la customización, de la adecuación de un diseño en un formulario en Symfony es bastante interesante y bastante grande. Fijaos que dentro de la documentación de formulario tenemos un apartado totalmente dedicado a ese rendering del formulario, puesto que es uno de los elementos de interacción con el usuario más importantes. Vamos poco a poco y vamos a ir adecuando esa interfaz. El primer paso sencillo será el adecuar el contenido de nuestra plantilla al estilo que hemos estado utilizando, como por ejemplo el de tapa que ya habíamos realizado anteriormente. Para ello, de acuerdo a nuestra plantilla y tal y como hemos visto anteriormente, vamos a envolver todo nuestro contenido con un class container. Vuelvo a repetir que esto lo hemos visto anteriormente y por lo tanto no vamos a incidir mucho más. El container dentro del div lo que va a hacer es alinear nuestro contenido a un determinado tamaño con unos márgenes. Después vamos a añadirle un título. El título va a ser nueva etapa. Recordamos que estos tamaños tienen que ver sobre el tipo de dispositivo con el cual lo vamos a visualizar. Son fragmentos o son estilos de Bootstrap y que le estamos dando unos determinados tamaños. Nueva etapa, muy bien. Recordemos después que lo estamos envolviendo en un class row, que lo que hace es envolver nuevamente para distinguir y ponerle unos márgenes respecto al el título de etapa, y por lo tanto lo que vamos a hacer también es finalizar ese div. Insisto que estamos dejando y delegando mucho del diseño a la plantilla que hemos elegido, y después de haber hecho eso vamos a elegir por ejemplo un tamaño 12, puesto que vamos a querer que ocupe absolutamente todo el espacio de nuestra pantalla. Fijaos que en el tapa teníamos dos tamaños, la imagen a la izquierda y el texto a la derecha, 8 más 4, 12. Nos basamos en un grid de 12 columnas y de esta forma tendríamos preparado el inicio del diseño de nuestro formulario. Si nosotros, aunque lo veis aquí ya presente, si nosotros recargamos la página, el formulario ya al menos se alinea con el contenido de nuestro sistema o de nuestra pantalla. En este caso, como podéis observar, veis, ya lo tendríamos más o menos bien diseñado. Solo haría falta, de acuerdo a lo que queremos hacer, de acuerdo a este formato, aplicarle los diferentes estilos a cada uno de los ítems dentro del formulario. Cuando presentamos la renderización de un formulario en el Twig, vimos de forma general cómo se podía incorporar después de haber hecho el Create View dentro del controller. Incorporamos el Form Start Form, For Widget Form y Form End. Ahí lo dejamos y vimos cómo lo pintaba de una forma rápida y sencilla, relegando totalmente a las plantillas y al por defecto de ese widget del formulario. Como podemos observar, y haciendo un poco más de detalle sobre cada una de las partes, esta zona
lo que realizará es la preparación del formulario, de las etiquetas, del action, del post. Esta va a pintar cada uno de los elementos de nuestro formulario y esta dirá a la plantilla a renderizado dentro del Twig que se finaliza este formulario. Fijaos también que dentro de la documentación hay un link a cómo comenzar a controlar, que es lo que nosotros ahora necesitamos y queremos para diseñar nuestro formulario de acuerdo a nuestras necesidades. Si hacemos link en ese enlace, veréis que para empezar, cada una de las partes, cada una de las partes de los elementos de nuestro formulario se pueden representar uno a uno mediante el row, mediante el comando form row dentro de cada uno de los elementos. El ejemplo más en detalle lo podemos tener en el siguiente apartado, ¿veis? Es decir, renderizando a mano cada uno de los elementos, y aquí tenemos el control absoluto para el grupo, que sería una de las partes que nosotros queremos realizar dicho control. ¿Veis? Form label, si queremos pintar uno de los elementos que podría ser de nuestro entity, de nuestro formulario, el task, diríamos que es el label errors widget y lo englobaríamos dentro de un div. Vamos a hacer esto para nuestros elementos para comenzar a comprender el resultado final, puesto que el de hacerlo a mano uno a uno, como comprenderéis, va a ser poco reutilizable y no va a ser el resultado final, pero sí para comprender cómo funciona este renderizado de los formularios. Dentro de nuestra nueva etapa, lo que vamos a sustituir es este elemento por cada uno, el renderizado de todo el formulario del contenido por cada uno de los elementos. También debemos de tener en cuenta que lo que estamos persiguiendo es, en nuestra plantilla, si hacemos control shift y veremos que cada uno de los bloques tiene esta clase, control group, form group. Si nos fijamos en el siguiente, veremos que todos tienen la misma clase. Por lo tanto, vamos a comenzar por ahí para hacer este ejemplo, que después ya generalizaremos con plantillas y veremos otra forma de hacerlo mucho más general. Si nos vamos a la documentación, como podemos observar, vemos que al desglosar el widget, el primer elemento que vamos a colocar es el de los errores del formulario, si se produce algún error, para que aparezca al principio del mismo, y por lo tanto vamos a eliminar ya esta parte y vamos a colocar este forms error forms. En segundo lugar, ya iríamos a particularizar para cada uno de los elementos, ¿veis? Cada uno de los elementos vendrá con su label errors widget, label errors widgets, y solo el del submit tendrá un widget. Por lo tanto, vamos a copiar también estas dos tipologías para que veamos este control absoluto frente a el automático del widget. Voy a copiar también el último elemento. Y vamos a comenzar a trabajar sobre estas plantillas para que veamos justamente esto que estábamos hablando. Muy bien, lo primero que hemos hecho es envolver el div, dentro de div cada uno de los elementos. Por lo tanto, ya me permite incorporar esa etiqueta que antes estábamos hablando, este class que me va a envolver justamente a mi elemento, cada uno de los elementos que yo vaya a pintar. ¿Qué es esto? ¿Qué significa cada uno de los elementos? Pues ni más ni menos dentro de TapaType, por ejemplo, el de nombre, que era el primer elemento que nosotros habíamos incorporado dentro de el formulario. Fijaos que va a escribir el label del nombre, el errors del nombre y el widget del nombre. El último elemento, como hemos dicho también, es ni más ni menos que el submit. Con esto lo replicaríamos
para cada uno de los elementos, y ya os podéis hacer una idea que esto es un poco despropósito, porque realizarlo para cada uno de los elementos es hacer un trabajo que se podría realizar de una forma más general, que veremos posteriormente, a través de las plantillas de los formularios. Pero bueno, nos da pie a entender cuáles son las partes. Este es un row, este es el errors, cuál es cada una de las partes y que se puede ir sustituyendo con... se puede ir desgranando hasta el último caso, hasta el último elemento dentro de la visualización. Muy bien, aquí lo tendríamos ya, tendríamos nombre, descripción, ingrediente, stop y salvar, que era lo que teníamos hasta la fecha, pero ahora mismo ya de una forma más controlada, puesto que lo hemos hecho a mano cada uno de los elementos. Si vamos a nuestra nueva etapa, vamos a cargarla, vemos que al menos, vamos a hacer control shift y al menos, ¿veis? Hemos envuelto cada uno de los elementos, no está del todo bien definido, pero poco a poco hemos ido envolviendo dentro de cada uno de los elementos a nuestros grupos de elementos, grupos de campos dentro del formulario. Por lo tanto, cada vez va quedando mejor. Este tipo de forma de renderizar, de diseñar un formulario es posible, es una de las formas, pero posteriormente vamos a ver cómo definir la plantilla para que automáticamente se coja cada una de las rows, cada una de los elementos, puesto que en el widget del formulario esto se llamaría row, y de esa forma automáticamente la plantilla se le aplique sin necesidad de nosotros que tengamos que definir uno a uno cada uno de los elementos.